Cuando se predica un mensaje, perdónenme con todo el respeto y con todo el cariño, y creo que somos todos aquí cristianos, yo no lo predico para complacerte. No lo predico para que te guste a ti. Lo predico porque lo recibo del cielo, porque Dios me ha dicho que lo predique en la iglesia. Atención. No predico para complacerte. Si te gusta, por gloria a Dios. Y si luego el mensaje que se va a predicar te hace bien y ves que hay partes del mensaje que no te gustan, no las cojas. Tú coges lo que te edifique, lo que te haga bien a ti. Y si te afecta la palabra, aún así que sea para exhortarte, dale gracias a Dios porque Dios se ha dignado a hablarnos. Vuelvo a repetir, aunque sea para exhortarte, dale gracias a Dios porque Dios ha dignado a hablarte a ti y hablarme a mí. Vamos a leer la palabra, capítulo 2 del libro de San Marcos. Es algo muy conocido. Dice así: Jesús sana a un paralítico. Dice el rótulo. Dice: entró otra vez Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a la causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, en la cama en que estaba postrado, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, atención, dijo al paralítico: hijo. Esta frase deberíamos de escucharla muchos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Eso quiere decir que pensaban para sí entre ellos mismos: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir que paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él levantó enseguida y tomando su lecho salió de todos, de manera que todos se asombraron glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Puedes levantar tu mano conmigo? Y puedes decir: nunca hemos visto tal cosa. Mirad, hermanos. Dice: entrando Jesús otra vez en Capernaum, pues de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Quiere decir, Capernaum, aunque él había nacido en Nazaret, temporalmente era su hogar. En una palabra, era donde él se aposentaba e iba a predicar y luego volvía. Y por segunda vez vuelve a su casa, que seguramente vivía en la casa de Pedro. Vuelve a su casa y dice que se oyó, atención a esto, se oyó que Jesús estaba en casa. Y eso, cuando se oyó, la gente se fue enterando. Y dice que le queda de tal forma que no se cogía en la puerta. Lo digo, que pronto hablamos de lo malo. Que pronto proclamamos lo malo. Que pronto, que rápido somos en hablar lo malo. Pero que pocos decimos: Jesús está en la casa. Jesús está en la iglesia. ¡Ay, Padre! ¿Cuánto proclamamos qué mal está la iglesia? ¿Cómo estamos? Mira la situación, mira los problemas, mira las circunstancias. ¡Qué pronto, qué
en hablar lo malo. El Señor reprenda todo lo malo en esta tarde. Y empecemos a hablar de Jesús, de que Jesús se encuentra en Nueva Luz. Yo siento a Dios. Jesús se encuentra en Nueva Luz. Es tiempo de que se vea Jesús en tu boca, en tu hablar, en tu cante, en tu predicación, en tu sentar, en tu postura. ¿Sabes una cosa? Cuando se oyó que Jesús estaba en casa, las sinagogas se quedaron vacías. Las sinagogas se quedaron vacías, pastor. Los tenderos cerraron las tiendas. Los que estaban en el mercadillo recogieron porque escucharon que Jesús estaba en Capernaum. Jerusalén, Judea, de muchas partes de la tierra. Unos fueron en barco, otros andando, otros como bien podían. Todos querían ver a Jesús. Yo digo, no falte Jesús de nuestras vidas. La gente se va. No vean a Jesús y no vean vida de Dios en nuestras predicaciones, en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones, en nuestras actitudes. La gente se va porque la gente busca a Jesús. Escucha, ¿cuántos han venido a ver a Jesús aquí en esta tarde? Puedes levantar tu mano y puedes decir un poderoso aleluya. Puedes levantar tu mano conmigo y di: nunca jamás hemos visto cosa igual. Amén. Amén. Resulta, hermanos, que se enteran y todo el mundo va. Me voy a sentir muy libre hoy para predicar, porque el Espíritu Santo me da libertad. En la iglesia no es una iglesia de santos. En la iglesia no se cobra por entrar. En la iglesia está la puerta abierta para todo el mundo. Y en la iglesia viene todo tipo y toda clase de personas. Unos vienen a Jesús porque tienen un problema interno, personal en su vida, que no quiere contárselo a nadie, quiere contárselo a Jesús. Haces bien, que luego lo proclaman todo enseguida. La gente está deseando enterarse de algo para proclamarlo por todo el mundo. Vienen a contarle un problema a Jesús. Hay gente que viene enferma porque tiene una enfermedad física, como era el paralítico. Todo el mundo quería ver a Jesús y todo el mundo deseaba algo de Jesús. Necesitaba que Jesús le hablara, que Jesús le sanara, no lo sé. Pero dentro de esa gente que había necesitada, dice que había un paralítico que era llevado por 4 amigos, por 4 personas. Y dice que nadie les dejaba entrar. ¿Por qué? Todo el mundo quería estar con Jesús. Y hoy, en el 2019, reina mucho el egoísmo. Solo quiero que me ministren a mí. Solo me miro yo. La situación en la que vivo, cómo encuentro yo. Pero sin en cambio el paralítico que está allá afuera, nadie lo deja pasar. Tiene una necesidad tremenda. No lo sé si estaba casado, si tenía familia, no lo sé, porque la Biblia no lo dice, y yo lo que no dice la Biblia no lo digo. No sé cómo se llamaba, no sé si tenía un buen apellido, no lo sé, pero estaba postrado, paralítico. Pero había alguien que creía a Dios y que no era egoísta. Eran 4 personas que no eran egoístas, que no se miraban ellos. ¿Saben por qué le dice Jesús aquí? Por la fe de ellos, hemos leído, sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Por la fe de esos 4 que trajeron al paralítico, fue perdonado. No lo entiendo. Pero no necesita arrepentirse el pecador. Sí, claro, pero la actitud de fe que tenían estos 4, cogieron al paralítico y tuvieron la fe de llevarlo a los pies de Jesús para que Jesús lo sanara. Lo digo,
Hay gente que cree que Dios solo obra en ellos. Y reina mucho, lo vuelvo a decir, reina mucho el egoísmo, el egocentrismo, que solo hacia mí, que solo yo tengo fe para creer que Dios me sana, que Dios me usa, que Dios me ayuda, pero cuando se trata de que Dios se glorifique en otros, no creo. No sé si me están entendiendo. La fe de ellos fue resaltada, no porque crecieran para sí, para que dijeran, necesito yo, porque seguramente también tendrían necesidades estos cuatro, sino en cambio vieron la necesidad más apremiante. ¿Cuál era la necesidad más apremiante? ¡Un paralítico! Se rompieron toda ética, Rubén, no petaron. Mira, se puede pasar, mira que rompieron toda ética por el techo. Rompieron el techo, lo bajaron, gloria al Señor, y el Señor les tiene que decir, por la fe de ellos, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Tenemos que creer un poquito en los demás, porque creo mucho en mí mismo. Me veo yo muy bien, y me veo yo en todos los lados. Pero qué poco creo en los demás para que el Señor los bendiga, para que el Señor los sane, para que el Señor se glorifique, para que el Señor los use. Amén. Hay poco de eso. Esto es muy fuerte, ¿eh? Dice, tus pecados te son perdonados. Y allí estaban sentados los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Blasfemia es atribuir a Dios lo que es del diablo. ¿Me están entendiendo? Blasfemia es atribuir a Dios lo que es del diablo. Y decían, este está blasfemando. Esto que está haciendo es del diablo. Estaba diciendo, esto es del diablo lo que está haciendo. Y Jesús dice, ¿por qué habláis así? Dice, blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo es Dios? Si no eres Dios, no puedes perdonar pecados. Esto es lo que decían. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para perdonar pecados, me alegro de verte, Pepe, que Dios te bendiga. Para perdonar pecados, hacía falta un sacrificio durante un año, hacía falta un cordero, hacía falta un sumo sacerdote, y no se podía perdonar pecados. Pero claro, cuando Jesús se presenta, atención a esto, que esto es doctrinal, atención, esto es doctrinal. Cuando Jesús se presenta, dice, tus pecados te son perdonados. Y yo pregunto, ¿cómo tú puedes perdonar pecados? Porque él estaba demostrando ahí a los fariseos. Les decía, mira, como no creéis que yo puedo perdonar pecados, le dice así, como vosotros no creéis que yo puedo perdonar pecados, a lo mejor para vosotros es más fácil perdonar pecados, pero si creéis que es más fácil perdonar pecados, mirad también, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Le dice al paralítico, levántate y anda. Eso se lo dice a los fariseos, para que creyeran los fariseos, pero ¿saben ustedes qué? No creyeron. Dice, ¿creéis que yo no tengo poder para perdonar pecados? Pues mira, voy a levantar un paralítico a ver si creéis. No creyeron los fariseos. Escucha, atención a esto, que esto es muy bueno para si tú lo aplicas a tu vida y a tu mente. Yo me lo he aplicado. Los fariseos no creyeron en Jesús en ese momento. Tampoco estaban allí por una necesidad. Estaban allí para probar a Jesús y para hacer mal a Jesús. Y no se quitaron de él en toda su vida, sino que también lo siguieron. Y
Jesús hablando decía: de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahí estaban los fariseos. No tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y cogen una moneda también más adelante y dicen: dinos de quién es esta moneda, para tentar a Jesús. Quiero que capten el mensaje. Para tentar a Jesús. ¿De quién es esta moneda? Del César. Pues dará al César lo que es del César. Querían tentarlo y cogerlo en algún lado. Hasta en la cruz estaban los fariseos. Estaban muriendo, ensangrentados. Estaban mirando así. No se convertían. No se convertían. Ni viendo a un paralítico levantarse, ni viendo lo que decía Jesús. No se convertían por la actitud que tenían. Tenían una actitud de defensiva, porque creían que Jesús les iba a quitar el puesto, porque lo que hacía Jesús ellos no lo podían hacer. Y como no le podían hacer, en ellos se despertaba la envidia, la contienda, la ira, los celos, los pleitos. Y saben una cosa, querían tentarlo y cogerlo en todo. Fíjense, ni en su muerte lo dejaban vivir, pastor. Le dijeron: mirad que os digo, este que estaba predicando tal vez diga ahora que ha resucitado. Coger y poner y sellar la piedra y poner unos guardias. No obstante, no le valen con eso, hermano Antonio, que cuando resucita dice que pagan a los guardias y le dice: oye, mirad que os digo, decir que no ha resucitado, que han robado el cuerpo. ¿Qué nos quieres decir con esto? Que a mí, hermanos, me ministraba el Señor por la noche. Me desperté por la mañana con esto. Y me decía el Señor: Miguel, si Jesús no se libró de los fariseos, Ramiro, tú tampoco. Si Jesús tuvo un Judas que le traicionó, tú tampoco. Si Jesús tuvo un Pedro que le negó, tú tampoco. Si Jesús estuvo solo, tú también vas a estar solo. Escucha bien, en medio de tu dolor, el único que aparece en Jesús. Pero escucha, todo el mundo quiere ver a Jesús. Y en medio de la sinagoga, en medio de la iglesia, va a haber fariseos a tu lado que nunca te librarán, que te seguirán toda tu vida. Judas que te traicione y Pedro que te niegue y gente que te abandone. Pero dice Jesús, aunque la madre, dice, se olvidará la madre de lo que dio luz, se olvidará. No dice si abandonará a los hijos, porque hay madres que lo han hecho. Está preguntando y se olvidará. Dice, aunque la madre se olvidare, yo, Jehová, no me olvidaré. Levántate. Coge tu lecho. Levántate, anda, coge tu lecho y vete a tu casa. Vete a tu casa. Y dice textualmente: y la multitud que estaba allí, el pueblo que estaba allí, a ver esto acontecido, glorificaron a Dios. Porque miren, Jesús no busca la gloria para él mismo. Aunque nosotros tenemos que darle la gloria, atención, esto es doctrinal. Aunque Jesús hay que adorarlo, y es Dios, Jesús no busca la gloria para sí mismo, sino que da la gloria de aquel que le envió. Amén. Y Jesús pudo perdonar el pecado. ¿Sabes por qué? Antonio, hermanos, ¿sabes por qué, Tucheré? Porque era Dios. Porque vivía en un eterno presente. Vive en un eterno presente. Es un atributo que tiene Dios. Vive en un eterno presente. A Él no le afecta el pasado. A Él no le afecta el futuro. Él vive en un eterno presente. El tiempo, las horas, los minutos está marcado para ti. Porque tú sí que eres más joven, luego eres más viejo. Y el tiempo pasa. El tiempo te puede estropear, te puede mejorar, te puede perfeccionar. Pero a Jesús no le afecta el tiempo. Vive en un eterno presente.
Luego, también sale a relucir el atributo de la omnisciencia de Jesús, cuando descubre lo que había en el corazón de los fariseos. Y dice: ¿qué estáis pensando? Que yo soy un blasfemo, pero para que veáis que soy Dios. Sus pecados no solamente son perdonados, sino que al paralítico lo levanto. Porque lo interno no lo veían los fariseos. El pecado perdonado no se ve. Padre, pero cuando una vida es perdonada verdaderamente y restaurada por Dios, se ve en su actitud. No dijo nada el paralítico Lázaro, no dijo: ¡ah, Jesús! No lloró, porque a veces nos emocionamos aquí y pecamos allá afuera. Nos emocionamos aquí y pecamos allá afuera. Pero este no dijo nada. Su actitud la vio Dios dentro de su corazón, de su vida. A lo mejor Tito no tenía fuerza ni para hablar. Yo no sé lo que tenía, a lo mejor era esclerosis múltiple. Hace poco se ha muerto una chica con 35 años que va perdiendo las fuerzas, se va convirtiendo más débil, cada vez más débil. Al final no tiene fuerza ni para hablar. A lo mejor el paralítico, digo yo, esto no va en la Biblia, pero es algo que pongo yo. A lo mejor no tenía fuerza para hablar, pero Dios, que ve el corazón, dice: engañoso, escucha, tienes un corazón engañoso y perverso es el corazón del hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Se llevó un impacto los 4 que bajaron al paralítico. No esperaban que Jesús dijera: tus pecados te son perdonados. Esperaban ver un milagro, pero se encontró que en el que perdona pecados. Mi Padre. Esperaban encontrar un milagro, Rubén, y se encontraron con aquel que perdone pecados. Lo digo, mejor que tu sanidad es tu limpieza. Alguno ha dicho amén. Mejor que tu sanidad es tu limpieza. Tus pecados son perdonados. El pueblo fue impactado, pastor, también. Fue sorprendido. Los fariseos también fueron sorprendidos. Los 3 grupos que había ahí: los amigos, el paralítico, el pueblo. Los fariseos fueron impactados por Jesús. Les sorprendió a todos. Y Jesús siempre viene sorprendiendo. Y dice que el pueblo terminó dando la gloria a Dios. Pero ¿sabes qué le dice al paralítico? Le dijo lo mismo que al ganadero, al que tenía tantos demonios: mira, cógete esto que te llevaba siempre, la cama, esto que te ha tenido postrado por toda tu vida, cógetelo y llévate a tu casa. Había dado un testimonio en el pueblo. Todo Jerusalén, toda Judea, todo Samaria vio la sanidad del paralítico. ¡Ah! Y el perdón de los pecados. ¡Ah! Alguno creyó. ¡Ah! Jesús ha perdonado los pecados del paralítico y le ha sanado y ha salido andando y se ha ido para su casa. Pero ¿sabes dónde mayor testimonio tiene que dar uno? En su propia casa. Porque aquí todos somos unos santines. Aquí todos es donde más fácil ser cristianos aquí. Pero en casa, ¿sabes lo que pienso, Antonio? Y creo que no me equivoco. Que la postración del paralítico fue por culpa del pecado. Porque el pecado te deja postrado, te deja paralítico, te deja sin movimiento espiritual, te deja en el suelo donde no puedes moverte. Y dice: llévatelo, anda. Porque cuando lleves el lecho, te acuerdas de lo que yo he hecho. Porque cada vez que se levantaba, perdónenme con todo el respeto, ¿cuántos están gozando? Dicen amén. Amén. Este es el lecho. Mira, levántate. ¿Para qué quiero el lecho? Coge el lecho. Cógelo. Cógelo.
qué lo odias? Porque resulta que le han tenido postrado toda la vida, por la mañana, por la tarde, por la noche, postrado en ese lecho. Llévatelo. Es importante que no te olvides de él, porque cuando vayas a pecar te acuerdas de lo que hice yo por ti y coges de nuevo el lecho y te quedes postrado otra vez. Podemos hacer muchas obras de teatro, muchas danzas, invitar a muchos hermanos, pero como no lleves una vida santificada y apartada del mal, seguirás postrado. Pero miren, Jesús estaba un tiempo solo en Capernaum, pero aquí está todos los días. Cuando uno tiene hambre, un cacho de pan duro, ¿sabe? Gloria. Un poco de caldo, me junto en el caldo y me la gozo, aunque esté poco pan duro, pero sé que ese pan duro es bueno, es sano. Digo yo que oiga como el hermano Antonio, ese pan duro es bueno y es sano. Escucha, la iglesia no te protege de que entre gente aquí fariseísta. Gente, perdónenme, llena de pecado. Gente enferma. Gente con actitudes raras. Gente irracional. Gente que es una cosa aquí y mañana es otra allí. Que hoy te dice una cosa aquí y pasado te lo dice a ti. Así. Pero mira, no me importa. Porque si Jesús lo vivió, yo también. Pero lo más bonito de todo, que cuando venimos a la iglesia, encontremos a Jesús. ¿A qué vienes aquí? Perdónenme, el pastor, a cumplir con el pastor. Porque si no, los obreros, ¿a qué vienes aquí? Porque tienes un cargo. Ven a encontrarte con Jesús. Es el único que puede cambiar. Es el único. El que no te defrauda. El que no te traiciona. El que nunca te dejará solo. El que nunca te abandona. El que ve tus necesidades y sabe lo que sientes y lo que padeces porque es un infiel. El que sabe tu pasado porque vive en un eterno presente. Que conoce cada pensamiento, cada intención del corazón. Jesús está aquí. Y no está para regañarte. Está para decirte, hijo. ¡Hijo! Por fin viene mi hijo porque viene arrepentido. Porque los verdaderos hijos son aquellos que vienen arrepentidos. Yo digo amén. Yo amo a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús, por favor? Díselo, apláudele a lo que quieras. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, de forma que te rejuvenezcas como el águila. ¿Saben un día? Que Dios los bendiga grandemente. De gozo en la palabra. ¿Cuántos somos por este punto, por favor? De un poderoso aleluya. Créele a Dios, Jesús está aquí. Dios os bendiga. Mensaje, perdónenme con todo respeto y con
predico para complacerte. No lo predico para que te guste a ti. Lo predico porque lo recibo del cielo, porque Dios me ha dicho que lo predique en la iglesia. Atención. No predico para complacerte. Si te gusta, pues gloria a Dios. Y si luego el mensaje se va a predicar, te hace bien, y ves que hay partes del mensaje que no te gustan, no las cojas. Tú coges lo que te edifique, lo que te haga bien a ti, y si te afecta la palabra, aún así que sea para exhortarte, dale gracias a Dios, porque Dios se ha dignado a hablarnos. Vuelvo a repetir, aunque sea para exhortarte, dale gracias a Dios, porque Dios se ha dignado a hablarte a ti y a hablarme a mí. Vamos a leer la palabra, capítulo 2 del libro de San Marcos. Es algo muy conocido. Dice así: Jesús sana a un paralítico. Dice el rótulo. Dice: entró otra vez Jesús a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a la causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho, en la cama en que estaba postrado, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, atención, dijo al paralítico: hijo. Esta frase deberíamos de escucharla muchos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y eso quiere decir que pensaban para sí entre ellos mismos: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir que paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él levantó enseguida y tomando su lecho salió de todos, de manera que todos se asombraron glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Puedes levantar tu mano conmigo? Y puedes decir: nunca hemos visto tal cosa. Mirad, hermanos. Dice: entrando Jesús otra vez en Capernaum, pues de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Quiere decir, Capernaum, aunque él había nacido en Nazaret, temporalmente era su hogar. En una palabra, era donde él se aposentaba e iba a predicar y luego volvía. Y por segunda vez vuelve a su casa, que seguramente vivía en la casa de Pedro. Vuelve a su casa y dice que se oyó, atención a esto, se oyó que Jesús estaba en casa. Y eso, cuando se oyó, la gente se fue enterando. Y dice que era de tal forma que no se cogía en la puerta. Lo digo, que pronto hablamos de lo malo, que pronto proclamamos lo malo, que rápido somos en hablar lo malo, pero que pocos decimos: Jesús está en la casa, Jesús está en la iglesia. Ay, Padre, cuánto proclamamos que mal está la iglesia, cómo estamos, mira la situación, mira los problemas, mira las circunstancias. Qué pronto, qué rápido, Rubén, somos en hablar lo malo. El Señor reprenda todo lo malo en esta tarde. Y empecemos a hablar de Jesús, de que Jesús se encuentra en Nueva Luz.
Yo siento a Dios. Jesús se encuentra en Nueva Luz. Es tiempo de que se vea Jesús en tu boca, en tu hablar, en tu cante, en tu predicación, en tu sentar, en tu postura. ¿Sabes una cosa? Cuando se oyó que Jesús estaba en casa, las sinagogas se quedaron vacías. Las sinagogas se quedaron vacías, pastor. Los tenderos cerraron las tiendas. Los que estaban en el mercadillo recogieron porque escucharon que Jesús estaba en Capernaum. Jerusalén, Judea, de muchas partes de la tierra. Unos fueron en barco, otros andando, otros como bien podían. Todos querían ver a Jesús. Yo digo, no falte Jesús de nuestras vidas.